Yes, good morning. Thanks again for inviting me to be here. It's a pleasure to be back in Mexico after not having been here for a couple of years. So in the next half an hour or so, we're going to talk about ECMO. Here are a couple of disclosures, probably more than the industry. Que declarar de conflictos de interés. Trabajo en un centro de ECMO, entonces tengo un cierto sesgo de creyente. No es un concepto nuevo. El primer reporte de que se utilizó ECMO se publicó en el New England Journal en el 1972 y muestra aquí el aparato que abarca bastante espacio en la sala, y es un reporte del uso exitoso de ECMO que salvó a un niño que moría, a un paciente que moría por traumatismo. Hay bastantes adelantos y ya el aparato de ECMO se puede llevar en una mano. El ECMO es una modificación del circuito de puente cardíaco y se puede utilizar para apoyo pulmonar. Vamos a concentrarnos en soporte pulmonar para SIDA. Tenemos mucha experiencia para su uso en niños, en neonatos durante décadas, pero hay también nuevo entusiasmo y nuevos datos que vamos a mencionar en adultos. Para los que no están acostumbrados a verlo, les voy a mostrar cómo funciona. Clásicamente tenemos dos cánulas muy grandes que se introducen, uno en la vena femoral que sube entre la aurícula derecha y la vena cava inferior, y la cánula de retorno que se inserta en la yugular, introduce en la yugular y llega a la vena cava superior, y se aspira la sangre desde abajo y pasa por un oxigenador que da oxígeno, quita CO2 y regresa la sangre nuevamente al mismo lugar de donde se había tomado. El oxigenador de membrana es un pulmón membrana de fibra hueca y tiene un circuito, se bombea la sangre hacia adentro y el gas o el aire pasa y va movilizando por el gradiente de difusión. El CO2 se elimina, el oxígeno se capta. Uno de los primeros estudios aleatorizados hechos en terapia intensiva se hizo utilizando ECMO. Es un estudio de los NIH y se publicó en 1979. No muestra ningún efecto venoarterial y las tasas de sobrevida fueron en ambos grupos muy malas. 90% de pacientes murieron en cada grupo y pensaron que el ECMO no servía. Ahora, analizando, hay varias cosas en retrospectiva que podemos decir y que podrían haberse hecho mejor. Usaron ECMO venoarterial, que realmente es apoyo circulatorio cuando el problema no era insuficiencia cardíaca, y tuvieron altos niveles de anticoagulación, y parte del problema aquí eran grandes cantidades de hemorragias. Y cuando el estudio se diseñó, se pensó poco en ventilación protectora de la ventilación mecánica en el grupo de ECMO. Entonces, ¿qué cambió nuestra forma de pensar acerca de ECMO? Bueno, yo creo que sí ha cambiado, y este es un reporte del registro ELSO de Estados Unidos que recopila datos de todo el mundo. Y ya sea que estemos hablando del número de centros que están haciendo ECMO en las barras rojas o el número de casos de ECMO que se utiliza. Estos son adultos para insuficiencia respiratoria. Ha habido un aumento enorme en la última década. La elevación ha sido exponencial. Ahora, ¿por qué? En parte porque siempre hubo algunos centros que realmente eran pioneros en ECMO, y este es un reporte de la Universidad de Michigan que muestra, se ve en una diapositiva que está muy pequeña, pero estamos todavía trabajando mucho en neonatos y algunos niños, pero también adultos con insuficiencia respiratoria. Las tasas de mortalidad eran 50, 40%, ya no eran de 90%. Luego, hace como 10 años sucedieron un par de cosas. Primero, la pandemia de H1N1. Todos recordarán
esto porque empezó aquí en México, pero el ECMO se usó mucho en ciertos centros y los reportes de manera observacional mostraron enormes reducciones de mortalidad, muy baja mortalidad, ya se tratará de verlo directamente o no. Al mismo tiempo, se hizo un estudio aleatorizado reportado en Lancet, un estudio de Leicester en el Reino Unido de crisis convulsivas, y se dividieron a los pacientes a tratarlos en un centro o transportarlos a que se trataran con ECMO, y vean que hay un efecto significativo de mortalidad a 6 meses y incapacidad a 6 meses significativamente mejor, y mortalidad con un valor P de casi 0.07, casi significativo. ¿Por qué no lo creíamos hace 10 años? Bueno, pues los números son pequeños y si se cambian 1 o 2 muertes en el otro grupo, la diferencia significativa desaparece. ¿Y qué pasa con los datos de H1N1? Del lado derecho vemos un trabajo de Australia, una cohorte de pacientes con H1N1 que se trataron con ECMO, 68 pacientes jóvenes, índice PF muy bajos, tratados todos con ECMO. Y del otro lado tenemos una cohorte de Utah, en donde no había ECMO, y una vez más la población era joven, en bastante malas condiciones, índice PF 61, a nadie le trató con ECMO, y las tasas de sobrevida son bastante similares, sugiriendo que tal vez los pacientes H1N1 son distintos y tal vez no se puede extrapolar a todo. Otra razón por la que debemos tener cuidado con el uso ampliado de ECMO es que hay una relación de resultado de volumen muy claro. Esto sucede en muchas cosas que hacemos y es muy lógico. Si voy a atender a un paciente con SIDA, probablemente será mejor si lo hago cada semana en lugar de una vez al año. Pero aquí vemos cifras del registro Ulcer, y si se compara centros que tienen menos de 5 casos al año con otro que tiene más de 30 al año, el centro de mayor volumen tiene 40% menor mortalidad, ya que ECMO es complicado y requiere trabajo en equipo y práctica para que salga bien. En ese contexto, ahora contamos con nuevos datos que salieron el año pasado, el estudio EOLIA, y un investigador de París fue el investigador principal en colaboración con la red ECMO. Se publicó en el New England Journal en mayo pasado. Aquí vemos la pregunta del estudio. Preguntamos si en pacientes que tienen SIDA severo, muy severo, una estrategia de uso de BB-ECMO más temprana disminuye la mortalidad a 60 días comparado con una estrategia de cuidados acostumbrados, incluyendo ventilación protectora del pulmón, posicionamiento prono y usar ECMO únicamente para rescate cuando los pacientes realmente se están muriendo. Hubo 249 pacientes aleatorizados de 64 centros. La mayor parte estaba en París y se transportaron pacientes divididos al brazo ECMO. El equipo de ECMO los ponía en el otro centro, ponían el ECMO en el otro centro y tomó bastante tiempo porque es difícil aleatorizar a pacientes cuando están en tan malas condiciones. 6 años de reclutamiento y solamente 249 pacientes. Y entraron al estudio por 3 razones los pacientes: con un índice PF por debajo de 50, 3 horas, 16, índice PF menor de 80 durante 6 horas, que fue la mayoría de pacientes, y hubo también un grupo significativo que fueron candidatos no por una hipoxemia terrible, sino porque tenían problemas de hipercapnia y presiones ventilatorias altas.
los pacientes se dividieron a bebé ECMO o a atención acostumbrado. Y después de un análisis predefinido se sugirió que iba a ser inútil continuar, pero cuando escuchamos la palabra inútil no quiere decir que el tratamiento haya sido inútil, sino la posibilidad de encontrar una diferencia significativa era muy baja. Las características basales señalo que el tiempo medio para llegar a ECMO fue corto, 24 horas, fue 24 horas. Y de cualquier manera, 50-60% de pacientes en ambos grupos ya habían estado en posición prona antes de dividirse aleatoriamente. Hubo un experimento que se hizo en este estudio. El grupo en rojo es el de ECMO. Casi todos que se dividieron a ECMO recibieron ECMO y una pequeña proporción del otro grupo en un día cualquiera recibió ECMO. Y fue una estrategia de usar ECMO para proteger el pulmón. El PIB fue relativamente semejante en ambos grupos, pero inmediatamente al entrar en ECMO hubo una reducción en volumen circulante, que fue intencional en el grupo ECMO. Aquí están los resultados principales. Una buena separación y casi, pero no del todo, una diferencia significativa. Aquí, si vemos numéricamente, 46% de mortalidad en el grupo control, 35% de mortalidad en el grupo de intervención, con un valor P de 0.09 cuando se hace de esta manera. Por eso, cuando se lee el abstract, el resumen en el New England Journal, dice que ECMO no redujo la mortalidad de manera estadísticamente significativa en pacientes con SIDA severo. Pero ese no es el final de la historia. Un grupo predefinido se anticipó que iba a haber mucho cruzamiento con el grupo control. Y de hecho, una proporción significativa cruzó a otro tratamiento. Y tenemos el grupo ECMO contra el grupo control y hay gran diferencia entre los dos grupos y decimos, no todo el mundo que cruzó a otro tratamiento pudo haberse muerto, pero de hecho, 33%, si decimos, el caso basal sería que todo el mundo muriera. ¿Qué tal si 10 o 20% o aún una tercera parte de los pacientes que cruzaron el tratamiento sobrevivieran con ECMO? Hubo de todas maneras diferencias significativas. Los pacientes estaban en muy malas condiciones al cruzarlos. 28% cruzó. El índice promedio fue de 51, la saturación de 77%, el pH bajo, pH2 alto. Ninguno tuvo paro cardíaco y 6 hubo que rescatarlos con SDR para ECMO. Entonces, realmente era un grupo en bastante malas condiciones que cruzó a ese tratamiento y 77% murieron a pesar de estar en ECMO y 41% fue la mortalidad en pacientes que no necesitaron rescate. Aún después de quitar 28% de los pacientes más enfermos del grupo control, la mortalidad en el resto de los controles era numéricamente más alto que la mortalidad con ECMO de 35%. Es interesante que en análisis de subgrupo no fueron los pacientes quienes estaban muriendo de hipoxemia en donde vimos la señal más importante de beneficio. Fueron los pacientes que no fueron los que tenían hipercapnia o los que tenían menos de 80, pero relativamente índice PF más alto. O sea, gran parte del beneficio que se vio con ECMO no fue el rescate en sí, sino evitar la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Otra cosa importante a recordar es que este grupo se hizo en centros expertos en ECMO y las tasas de complicaciones fueron muy bajas. Hubo más hemorragias, esto era de esperarse, pero no hubo una diferencia significativa en hemorragias intracraneanas, en enfermedad cerebrovascular o alguna complicación mayor de ese tipo. Ahora, el editorial que va junto con el trabajo dice:
Sin embargo, por lo menos una conclusión importante puede tenerse. El uso rutinario de ECMO en pacientes con SIDA severo no es superior al uso de ECMO como maniobra de rescate. Y yo señalo que esto es incorrecto. Solo porque algo no se demuestra que es distinto no quiere decir que sea igual. Y aquí hay que dar un paso atrás y verlo y decir cómo interpreto esto. El valor P es 0.07. Al ver resultados tan drásticos que pueden decir que puede haber beneficio. Y aquí hay que ser un poquito filosóficos. Este es un trabajo interesante. Sobre todo no todos los valores P son iguales. Aquí dice, los valores P son necesarios, pero no suficientes. El lector debe calcular la probabilidad previa de que la hipótesis de investigación es cierta. Esta es otra forma de pensar. Necesitamos pensar como analistas. ¿Qué es lo que hacemos en la vida real? Estoy seguro de que el sol va a salir mañana por la mañana. Tendrán que mostrarme algo totalmente convincente para decir que no va a salir mañana, porque la probabilidad es sumamente alta de que salga. Por otra parte, cosas como esta pueden mostrar valores P muy bajos para decir, por ejemplo, que la homeopatía funciona. Yo no lo creo. Yo realmente no lo creo. Y aquí hay otro ejemplo de un valor P relativamente alto que sí creo. Porque la ventilación con volúmenes circulantes más bajos es lógico para todos. Entonces esto nos lleva a cómo se interpretan los estudios aleatorizados controlados. La gente dice, o ya lo sabía o no lo creo. Ahora, queremos que esto sea un poco más científico y entonces podemos hacer los cálculos matemáticos de la probabilidad pre-prueba y los nuevos datos que tenemos. Y entonces este es un análisis bayesiano de mi colega Gallagher. Y aquí se ve un rango de algunos conceptos previos, como algunos que son agnósticos, otros creyentes, otros escépticos, y aquí lo podemos ver. También se puede utilizar un abordaje en que se usan los datos del estudio Seizure y del estudio de los otros estudios y decir esto es lo que sabemos hasta ahora y ahora cómo cambian los datos del Eolia, todo esto. Pero no importa que se haga, de cualquier manera hay una probabilidad post-prueba muy alta de que el ECMO salvó vidas. La posibilidad de reducir o encontrar, de que realmente haya una reducción absoluta en mortalidad de 4%, es mayor de 80 o 90%, aun cuando es uno escéptico en un principio. Yo realmente pueden decir ustedes, a mí me gustan los valores P por debajo de 0.05. Bueno, pues tenemos otro análisis convencional que combina los resultados de los estudios y tenemos 95% de intervalo de confianza que excluye 1 y se pueden poner todos los datos observacionales también y como ven aquí todo es bastante consistente. El único atípico es que en este estudio observacional no pudieron equiparar muchos pacientes jóvenes y sanos que les fue bien. Por eso hay aquí un poquito de sesgo, de desviación. Hace casi 10 años, cuando teníamos la definición de Berlín con este tipo de esquema, las cosas en amarillo correspondían a cosas que se hipotetizaban, pero que no se sabían realmente. Las cosas en azul son las que pensábamos que sabíamos. Y 10 años después, vamos a hablar de ello esta tarde, coloco aquí a ECMO en el área para pacientes con SIDA severo, muy severo. Y en un abordaje práctico para esto, recordar que no pasamos de caminar a la puerta a estar en ECMO en 5 minutos. Hay un algoritmo por el que hay que pasar y se trata de tratar las causas subyacentes de la SIDA, tomar en cuenta la ventilación, diuresis,
reanimación, estado de volumen del paciente y ver dónde estamos. Si el índice PF está en menos de 150, nos lleva a lo que propuesta y consideramos bloqueo muscular y una estrategia con mayor de PIP o PIP más alto. Y después de hacer todo eso, si el índice PF está en menos de 80 o se tiene problema con altas presiones de vías aéreas en ventilación, entonces es razón para poner a alguien en ECMO, en mi opinión. Entonces, creo que tenemos datos a sugerir que BD-ECMO probablemente reduce mortalidad en pacientes con SIRA severo y que tienen índice PF de menos de 80 durante 6 horas y que por lo menos la mitad están propuestos. Hay efectos, según se vieron los estudios, y aquí está el grupo control, el 90% recibieron posición prona. Y esta idea de que reservamos ECMO solo para rescate, para mí es que los resultados no son tan buenos y también es relativamente invisible porque quiere decir que los volúmenes van a bajar, va a bajar la experiencia y no tendremos los mismos resultados. Y con esto termino y podré responder a preguntas si las hay. Muchas gracias.